le cante. Te alabamos, Dios, te alabamos, Dios, te alabamos, Dios, te alabamos, Dios, te alabamos, Dios. La creación clama al Señor por la canción de redención que solo pueden entonar los santos hijos del gran Dios. Más alto honor y adoración, tuya es la gloria, oh Señor. Alzamos hoy manos y voz, tuyo es el más alto honor. La redención, misterio es que ángeles quisieran ver tu gran amor. Siempre será lo que nos mueve a adorar. Más alto honor y adoración, tuya es la gloria, oh Señor. Alzamos hoy manos y voz, tuyo es el más alto honor. Nada cantará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros. Te adoramos, nada cantará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros. Te adoramos, nada cantará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros. Te adoramos con más alto honor y adoración, tuya es la gloria, oh Señor.
Hola Iglesia, Dios te bendiga, buena mañana. Como siempre decimos, es una bendición estar juntos para celebrar un culto más de alabanza y de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Nos sentimos felices por poder llegar nuevamente a tu casa a través de este culto y también felices por la alabanza, la adoración, que el Señor dice que se mueve en medio de la alabanza y de la adoración. Así que esperamos que Él te haya bendecido, te haya ministrado a través de los cantos que han entonado los hermanos de nuestra plataforma. En esta mañana quería recordarte, es una mañana especial, en este segundo domingo de este nuevo mes, agosto, y vamos a estar compartiendo en un momento lo que es Santa Cena después de compartir la palabra. Así que te pido que tengas todo preparado para que cuando podamos finalizar la parte del sermón, podamos compartir todos juntos este tiempo tan íntimo que es la celebración, el recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como te decía, hoy es un día especial, es un día donde vamos a recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor. Y vos sabés que a veces es tan difícil comprender esto. Nosotros se nos escapa de nuestra mente el hecho de poder entender lo que habrá significado ese momento. Sabés que la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 15, ahí narra una expresión de nuestro Señor Jesucristo y el Señor dice: ¿cuánto he querido compartir esta cena con ustedes? ¿No? Es como que el Señor expresa una sensibilidad o una emoción tan grande, porque sabía que era su última cena con aquellos que estaban a su alrededor, con aquellas personas que amaban, y estaba preparándose como para ir justamente horas después a morir en la cruz del Calvario. Yo no sé qué puede sentir una persona que está en un momento así, que está próximo a partir, y tampoco sé qué pudo haber sentido el Señor en ese momento, sabiendo que horas después tenía que alejarse de todos. Entendemos que Él había venido justamente para eso, para poder redimirnos a través de la cruz del Calvario. Pero a veces pienso qué puede sentir, porque iba a sufrir tanto, ¿no? Iba a padecer tanto, iba a estar ahí en la cruz del Calvario siendo crucificado, no por sus pecados, sino cargando el pecado de todos nosotros, el pecado de la humanidad, el pecado tuyo, el mío. Así que imagínate lo que el Señor debe haber experimentado ahí, los momentos de dolor, de sufrimiento. Y sabés que el Señor se encargó en la palabra de hacernos recordar esto, y mirá que viene de tantos años esto. El Señor, si nosotros nos remontamos a la historia bíblica, esto ocurre aproximadamente en el año 33 después de Cristo, ¿no? Que a partir de ahí nos deja la enseñanza de que debemos recordarlo a través de lo que va a ser la celebración de la Santa Cena y hacerlo con lo que es el pan y el vino, los símbolos que representan su cuerpo y su sangre. Pero es un tema muy especial, es un tema muy íntimo, es algo muy delicado, es algo serio para compartir. Es algo que tenemos que darle valor y no por hacerlo una vez por mes, perderlo o hacerlo como costumbre, sino darle el valor que esto tiene, porque a través de esto la palabra del Señor dice que el Señor se llevó en la cruz todas nuestras dolencias, que por su llaga hemos sido curados. El pan significa su cuerpo lastimado y el vino su sangre derramada. Así que hoy vamos a recordar este acontecimiento tan importante para todos nosotros, ¿no? El hecho de que el Señor haya muerto en la cruz del Calvario. Pero también quiero que aprovechemos y lo recordemos a lo largo de lo que va a ser la predicación, a lo largo de lo que va a ser el mensaje de esta mañana. Así que te pido, por favor, si tenés tu Biblia a mano, quisiera que la abras en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Y vamos a leer ahí una historia muy conocida, bastante predicada, pero le vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé lucidez, porque siempre la palabra del Señor nos enriquece y es como que siempre podemos sacar algo nuevo de ella. Así que te pido por favor que abras tu Biblia, capítulo
8 del libro de Lucas, versículo 40. Y vamos a dar lectura bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras le rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó el Señor Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús le dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, te bendecimos en esta mañana, te agradecemos, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por darnos este tiempo tan lindo para poder estar en tu presencia y compartir con tantas personas, Señor, que pueden estar celebrando junto a nosotros este culto, Señor, de alabanza y de adoración a tu nombre. Señor, oramos para que nos ministres al corazón, para que nos hables. Señor, para que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Señor, para que nos traigas una palabra rema, una palabra que nos marque, que nos ayude a entender. Señor, oramos para que te muevas en libertad, para que te muevas, Señor, en este lugar y en cada hogar de nuestros amigos y hermanos que en esta mañana están, Señor, viendo este culto, y puedas, Señor, llevarle una palabra de aliento, de fe, una palabra de esperanza en este tiempo tan difícil que se vive. Señor, gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por hacernos tus hijos, Señor. Y en tu nombre, Dios, enviamos bendición a cada familia y declaramos, Señor, que somos buena tierra para que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, terminamos de compartir una palabra, como te decía, muy predicada, una palabra muy conocida. Quisiera usar como introducción a esta palabra un testimonio de un ex compañero de trabajo. En algún momento, él estaba trabajando junto a nosotros y nos comparte que lo habían entrevistado de una empresa y que estaba haciendo las entrevistas para ver si podía entrar en un cargo en una empresa. El cargo era jefe de desarrollo de sistemas. Así que lo empiezan a entrevistar, va a una entrevista, va a otra entrevista, primero pasó por una selección, empezaron a acortarse la cantidad de gente preseleccionada, cada vez se acortaba más, iba de una entrevista en la otra, iba de una en la otra, llegó a entrevistarse con el gerente, llegó a entrevistarse con un director, llegó a entrevistarse con un gerente general de la compañía acá en Argentina, y fue sorteando cada una de sus entrevistas. Así que llega un momento en que le dicen, mirá, tu última entrevista va a ser con el director general de la empresa tiene sede en Suiza, así que vos vas a tener una reunión con el director general de la compañía. Así que él tuvo que ir allá.
lo entrevistaron allá. Y entonces él nos contaba lo fascinado que había estado cuando llega a ese lugar, cuando llega a la empresa, se presenta con el director general y dice, me recibió en una oficina enorme, no sabes lo que era su oficina. Dice, yo pensé que iban a haber alguna serie de personas. Y dice, imagínate los nervios que yo tenía encima, las cosas que yo iba cargando, cómo me vino trabajando la cabeza, sobre qué sería la entrevista, qué me preguntaría, qué íbamos a charlar. Dice, yo pensé que a lo mejor lo que me iba a preguntar era cómo podría llegar a desarrollar algún servicio nuevo, cómo podíamos implementar algo. Y entonces yo entro a su oficina y después de un momento de saludarnos, dice, nos dejan solos, se queda el director general y me quedo yo. Entonces estábamos ahí y él empieza a preguntarme cómo estaba, si había llegado bien, que sabía que me había pasado las entrevistas anteriores, que las había aprobado perfectamente, que había salido de una preselección de gente. Pero en un momento dice, yo te quiero hacer en esta entrevista una sola pregunta. Dice, no quiero que vos pierdas tiempo, ya fuiste pasando por muchas entrevistas y si llegaste acá para el puesto seguramente ya estás apto porque muchos han evaluado tu desenvolvimiento en cuanto a la tarea para la cual se te va a contratar. Pero yo quiero hacerte una sola pregunta. Si vos me contestás esa pregunta como corresponde, el puesto es tuyo. Dice, en ese momento no sabes la cantidad de cosas que se me pasaron por la mente. Empecé a pensar qué me podía preguntar, una sola pregunta, si a lo mejor ellos tenían algún producto que querían sacar, cómo íbamos a hacer la campaña, cómo podíamos hacer todo lo que era la parte del desarrollo del producto, cómo podíamos implementarlo en un entorno productivo. Dice, miles de cosas se me vino a la mente, cómo podíamos hacer el relevamiento, la puesta en producción. Dice, la verdad que dice, para mí esos segundos fueron eternos. Hasta que en un momento, él mirándome seriamente, me dice, ¿qué considerás que es el valor más grande que tiene nuestra empresa? Dice, yo me quedé pasmado. Dice, porque jamás me preparé para una pregunta así. Dice, yo me preparaba para dar respuestas de acuerdo a lo que yo había estudiado. Dice, y entonces empecé a pensar por unos segundos, dice, ¿qué le podía responder? Que sirviera como respuesta válida para la pregunta que me estaba haciendo, qué era lo que yo podía considerar que era lo más valioso que tenía la empresa, qué cosa era lo que para la empresa era de mayor valor. Dice, pensando en lo que es un activo de la compañía, ¿qué pensás que puede ser lo más valioso como activo que tengamos? Y él, después de pensar, dice, sin temor a equivocarme, le dijo, considero que el activo más valioso que ustedes tienen en la empresa es la marca. Porque la marca es muy fuerte. La marca hace muchísimos años que está en el mercado, la marca está consolidada e independientemente de los hombres que hayan detrás, la marca vende por sí sola. Dice, no sé de dónde saqué esa respuesta, dijo. Pero el director general me miró fijo y me dijo, el puesto es tuyo. Dice, ustedes no saben lo que yo sentí cuando escuché esas palabras, porque no es que me preguntó algo de lo que yo supiera o donde yo me movía, sino que él me preguntó qué era lo que yo pensaba y seguramente podíamos contrastar en los pensamientos. Si en esta mañana yo te dijera, como cristiano, ¿qué es el activo más fuerte que tiene un cristiano? ¿Cuál es el activo con más peso que tiene el cristianismo? ¿Cuál es el activo
que trae un mejor desempeño en la vida del cristiano? ¿Cuál sería tu respuesta? Si el Señor se presentara ahora, o a lo mejor en una charla nos pudiésemos hablar, ¿cuál es el activo más fuerte que tiene el cristianismo? Seguramente podríamos divagar en un montón de cosas, pero el activo más fuerte que tiene el cristianismo, y sin dudar, seguro, sin dudar, es la fe. Cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, nos damos cuenta de que si no tenemos fe, no sirve para nada. Si no tenemos fe, no tiene validez el escuchar la palabra, no tiene validez el leer la palabra del Señor, no tiene validez el orar, no tiene validez el sentirnos cristianos. Si no tuviese fe en lo que está escrito en la palabra del Señor, si no tuviese fe cuando yo me arrodillo para clamarle a Dios y hablar con Él, ¿de qué me serviría una vida cristiana si la vida cristiana está basada en la palabra fe? Si yo no tuviese fe, por ejemplo, en lo que la palabra del Señor me enseña y me dice que el Señor Jesús nació de una mujer virgen, si yo no tengo fe en lo que la palabra del Señor me está diciendo, yo estaría ya mal de movida. ¿Por qué? Porque no podría entender, no podría creer que haya sido engendrado el Señor Jesús a través del Espíritu Santo en la Virgen María sin haber tenido contacto con José. Entonces el activo más grande o más fuerte, más profundo, más pesado que el cristianismo tiene es la fe. Por eso la palabra del Señor nos aclara y nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo puedo ir a la iglesia, yo puedo caminar en el camino del Señor, yo puedo hacer obras de misericordia, pero si no tengo fe no sirve para nada. No lo puedo agradar, no lo puedo buscar, porque el no tener fe lo que implica es dudar en lo que Él me dice o en lo que Él me enseñó. Entonces, cuando yo estoy en un camino de cristiano, cuando yo estoy siguiendo al Señor Jesús, lo que me sostiene, lo que me resguarda, lo que me ayuda, lo que me alienta, lo que me empuja, lo que me hace estar en momentos complicados o momentos de zozobra, lo que me hace estar tranquilo, es la fe. Y entonces voy a esto al hablar sobre la fe. Si entendemos que la fe es lo más grande que nosotros tenemos, si nosotros entendemos que la palabra fe es la que nos sostiene, ¿por qué a veces nos dejamos robar la fe? ¿Por qué a veces nos roban la fe? Y usted me va a decir, pastor, pero ¿quién me roba la fe? La fe la roba un montón de situaciones, un montón de circunstancias, un montón de personas. La fe la puede robar en la espera, por ejemplo. La espera en algo te puede robar la fe. Vos podés esperar en Dios, pero mientras el tiempo va pasando, tu fe se va debilitando, porque ves que la respuesta no llega y está demorada en el tiempo. Y entonces, justamente el tiempo es algo que produce que por ahí nuestra fe vaya siendo arrebatada. Pueden haber personas que te roben la fe. Personas que a lo mejor vos les compartís algo que estás esperando, algo que te pasó y sabés que Dios... Y las personas esas te van a sacar la fe, te van a decir, no, pero eso no puede ser, es mentira. Y te van a socavar y te van a hacer sentir mal. Y entonces es como que van a ir permanentemente a quitarte la mucha o poca fe que tenés y te la pueden quitar. Y entonces la palabra del Señor dice que sin fe yo no puedo amarlo, no puedo seguirlo, no puedo buscarlo. Ahora, qué horrible es estar en un lugar donde no hay fe. Qué horrible es moverse en un entorno donde hay personas que no tienen fe. Qué feo que es moverse en un lugar, en un ambiente donde sabés que hay personas que no creen. Donde hay personas que a lo mejor vos estás obrando y estás hablando y estás orando porque sabes que viene algo mejor y tenés personas alrededor que son incrédulas, que no creen en nada, que lo único que tienen puestos son sus ojos en la negatividad de las cosas. Qué feo que es estar hablando con una persona así o en un grupo así, donde vos estás queriendo
compartir algo positivo, algo bueno, algo del amor de Dios o lo que fuera, y de repente te empiezan a pinchar y te empiezan a socavar la fe. Qué feo es cuando hay personas que no tienen fe, porque no se puede vivir sin fe. Una persona que no tiene fe no puede avanzar, no puede crecer, no puede salir, no puede pensar que el día de mañana va a ser mejor. Hay personas que no tienen fe ni siquiera en ellos mismos, porque no se atreven a creer en ellos. Y entonces empieza la vida a hacernos tan difícil, la vida se nos hace tan compleja. Mira, te cuento algo risueño. En estos días pasados fui a comprar a una verdulería. Mira lo que me viene a la mente ahora. Fui a comprar a una verdulería. Y entonces teníamos ganas de hacer zapallitos, ¿no? Y entonces voy a la verdulería y le digo al muchacho, un muchacho jovencito, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tenés zapallitos? Sí, tengo acá, qué sé yo. Entonces me agarro y digo, por favor, buscame zapallitos buenos. Y dice, sí, tranquilo. Me sirve los zapallitos, me lo dan en la bolsa, me lo pesa. Y me dice, bueno, vas a ver qué ricos que te van a salir, qué buenos que te van a salir. ¿Sabes qué le dije? Y van a salir ricos si vos me vendés cosas buenas. Si vos me vendés cosas malas, no van a salir ricos. Me dice, viejo, qué poca fe. ¿Entendés? Yo mismo se lo dije. No me di cuenta, y es porque estamos tan metidos en cosas que y fue una soncera esto, porque fue un chiste tal vez, pero lo primero que salen son cosas así. Lo primero que sale, pero mi alma, pero el país, pero me quiero, pero mira, siempre son las cosas negativas. Ahora, qué feo es poder crecer sin fe. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra del Señor también dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De esto. El oír de la palabra de Dios. Cuando vos no oís la palabra de Dios, cuando vos no leés la palabra de Dios, cuando vos no te interiorizás por la palabra de Dios, cuando vos simplemente escuchás la palabra de Dios los domingos en un culto, es un problema. Porque tu fe no se va alimentando. Entonces, la palabra del Señor, mirá qué dice. El Señor dice que muchas cosas van a pasar, hasta la tierra va a pasar. Pero ¿sabe qué dice? Su palabra no pasará. Y entonces cuando yo entiendo que el Señor me está diciendo que todo puede pasar, pero que su palabra no va a pasar, y yo tengo fe en que su palabra no va a pasar, y cuando leo su palabra y en su palabra encuentro que hay más de 3.000 promesas para mi vida como para la tuya, entonces empiezo a entender por la fe que puede pasar cualquier cosa, pero lo que está escrito no va a dejar de ser, no va a dejar de pasar. ¿Por qué? Porque me lo atestiguó el Señor y porque creo en lo que el Señor me dijo. ¿Y qué es lo que hace que yo crea? Mi fe. Y hemos dicho desde siempre, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es lo que te tiene anclado, es lo que te tiene fijo, es lo que te hace caminar en el camino del Señor, es lo que te hace mirar que allí en el fondo hay luz, aunque estés rodeado de oscuridad. Es lo que te hace ver que puedes estar rodeado de muchas personas que no creen. Hay gente que hasta quieren creer y no pueden. Hay gente que tiene el deseo de creer, pero está tan metido adentro la negatividad que no pueden creer. Por eso el Señor en una palabra dejó dicho, Señor, ayuda a mi incredulidad. Hay gente incrédula por naturaleza, les cuesta creer que puede haber algo mejor mañana, le cuesta creer que a lo mejor sus hijos pueden llegar a algo donde ellos no llegaron. ¿Por qué? Y en este país, ¿y cómo van a llegar? Es preferible que se manden a mudar. Todo es así. No podemos creer, ¿por qué? Queremos creer, deseamos hacerlo, pero no podemos. Nos hemos enfrascado tanto, se armó una coraza tan grande en el interior nuestro que nos cuesta creer. Nos cuesta creer que nuestra familia puede ser diferente. Nos cuesta creer que puedo tener una familia buena. Nos cuesta creer que mis hijos pueden ser mejores y que pueden alcanzar lugares a los que yo he alcanzado. Nos cuesta creer que mañana podemos estar mejor. Nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque no tenemos fe. Porque nos hemos armado de esa caparazón que hace que nuestra incredulidad sea tan fuerte
Que lo primero que se nos viene, como te decía en el ejemplo este burdo de los zapallitos. Entonces siempre lo primero es la negatividad. No, ¿y qué? Pero la palabra del Señor nos habla de eso. Nos habla de que sin fe yo no puedo agradar a Dios. ¿Y sabés cuál es la otra? Que si no tengo fe no puedo alcanzar lo que Dios me prometió. Y entonces si yo no tengo fe, ¿cómo voy a alcanzar? ¿Cómo puedo creer para alcanzar lo que Él me dijo que me iba a dar si yo no tengo fe? Por eso es importante que en este tiempo nosotros entendamos que tenemos que tener fe, que la fe es lo que nos soporta, que la fe es el activo más fuerte y más grande que el cristiano tiene que tener, que no podés permitir que nada en este tiempo te robe la fe, que no podés hacer que ninguna situación, ningún pensamiento, ninguna persona te robe la fe. A veces tenés un sueño, a veces querés, Dios te manifestó algo, te habló algo y lo compartís con alguien, ¡bum!, te pincharon el sueño. Acordate de José. Entonces a veces tenemos que tener tanto cuidado y tenemos que resguardar como en un cofre tanto nuestra fe para que nuestra fe no sea arrebatada y para que nuestra fe vaya creciendo. Cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de algo que es vivo, estamos hablando de algo que es activo, estamos hablando de algo que nos permite sentir. Estamos hablando porque la fe, cuando te decía, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando te hablamos de eso, es que estamos hablando de un Dios que está vivo. Por eso te decía que hoy lo vamos a recordar con el sacrificio que hizo, pero al tercer día Él resucitó. Y entonces muchas veces, escucha esto, muchas veces vamos a lugares que son fríos, que parecen muertos. Nos encontramos en lugares donde buscan de Dios, hablan de Dios, pero está frío y tan muerto que salimos peor o igual que como entramos. Encontramos que muchos, tal vez de lo que están escuchando, conocen de Jesús. ¿Pero cómo lo conocen? En una cruz, colgado en una cruz, con la cara colgando y con su cuerpo lastimado. Y entonces creen en un Dios que está muerto, creen en un Dios que todavía está en esa cruz. Y es más, no solamente creen en eso, sino que lo llevan colgando, lo llevan en la cruz, crucificado todavía. Dios no está crucificado. El Dios que yo creo y el Dios que vos deberías creer y que creo que crees, es el Dios que está vivo, que pasó por la cruz, pero que al tercer día, dice la palabra del Señor, resucitó. Por eso lo crees, por la fe. Entonces ya no adorás a un Dios que está clavado en la cruz del Calvario, ya no adorás a un Dios que está lastimado, ya no adorás a un Dios que está muerto, adorás a un Dios que pasó por ese lugar, por vos y por mí, para redimirnos y acercarnos de nuevo al Padre y traer el perdón de todos nuestros pecados, pero que al tercer día resucita y ahora a través de su Espíritu Santo nos da vida, nos enciende. Nos hace sentir, nos hace disfrutar de su presencia, nos hace sentir que Él está vivo, nos habla, nos ministra. Cuando lees la palabra toca tu corazón, porque la palabra tiene vida, la palabra es vida. No tenés que leerla como un libro histórico, un libro muerto. Tenés que leerla como un libro que te está alimentando. Es el pan de cada día y entonces al leerlo te alimenta, te sustenta, te sostiene y entonces es el Señor el que te va hablando, el que te ministra, el que te trae palabras, el que te levanta, el que te sostiene. Por eso te hablo de que no es un Dios que está muerto, entonces tu fe no puede estar muerta. Es una fe activa, es una fe viva, es una fe que entiende en quien cree. Y estamos hablando de un Dios que está vivo, que es real, que está en este momento, en este lugar, pero está en tu casa también. Porque la palabra del Señor dice que es un Dios que es omnipresente y que está en todo lugar al mismo tiempo. Así que como está acá y lo sentimos acá, está en tu casa también. Y tenés que atreverte a creer en este tiempo. Porque si no crees, es difícil que lo sigas al Señor y que recibas las cosas del Señor. Por eso es importante en este tiempo que entendamos lo que estamos leyendo, lo que el Señor nos ministra, por donde el Señor nos hace pasar, para entender que aunque sean momentos tan difíciles y caóticos, el Señor siempre está con nosotros, porque Él lo dijo en su palabra. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta la consumación de la fe.
Fíjate, hasta la consumación de la fe. ¿Sabés cuándo va a ser la consumación de la fe? Cuando estés en su presencia. Ya no vas a tener necesidad de fe, porque vas a estar con Él, vas a estar con los ángeles, vas a estar rodeado de su presencia ahí. No tenés necesidad de tener fe. Por eso el Señor te dijo que Él va a estar todos los días hasta que la fe se termine. Y eso llega en el momento en que estás con Él en su presencia. Volviendo al pasaje bíblico, la noticia de que el Señor Jesús había vuelto de la ciudad de Decápolis, que estaba del otro lado del lago, es como que a la gente que lo estaba esperando, es como que la alertó. Y entonces ellos habían escuchado de todo lo que el Señor había hecho del otro lado. Ellos habían escuchado de cómo había libertado a los endemoniados, de cómo el Señor había libertado a esa gente. Escucharon de cómo el Señor detuvo la tormenta. Escucharon de cómo el Señor detuvo los vientos en el mar. Y entonces la gente empezó a golparse del otro lado. Y veían que el Señor venía con la barca. Y seguramente la palabra del Señor dice que había multitud de gente. La multitud estaba agolpada por eso. Sabían que venía el Señor Jesús de hacer un montón de prodigios y milagros del otro lado. Así que estarían completamente expectantes para ver qué es lo que iba a hacer en ese lugar cuando el Señor descendiera. Así que llega el momento tan lindo de que el Señor desciende de la barca y entonces toda la gente se empieza a acercar un poco más y quiere estar cerca de Él. Y había mucha gente enferma. Mucha gente. Les llevaban paralíticos, les llevaban enfermos, les llevaban leprosos. Todos querían ser sanos y querían recibir su milagro. Pero la palabra del Señor nos habla solo de dos. De toda esa muchedumbre rescata a 2 personas. Y la historia empieza con Jairo. Jairo era como el principal, dice el principal de la sinagoga, como para que vos entiendas, era como el jefe máximo de la sinagoga. ¿Está bien? Y entonces, cuando lo ve venir al Señor Jesús, se le acerca y habla con Él y se postra delante de Él y le dice que tiene a su hija de aproximadamente 12 años que estaba muriendo, muy grave, muy enferma. Y entonces empiezan a caminar. Pero habla ahora de otra mujer, que es la que leímos nosotros. Esa mujer que según la historia bíblica y la ley de Moisés, era considerada una mujer impura. Y te voy a explicar en un segundo por qué era impura. La ley de Moisés, en el libro de Levítico, hablaba y decía que aquellas mujeres que tuviesen este tipo de flujo de sangre, tenía que ser considerada impura mientras duraba eso. Era impuro su lecho, su cama. Era impura su ropa. Se hacían impuros quienes estaban con ella, quienes tocaban su ropa. Y en el momento en que alguna persona estaba con ella, tenía que lavarse, y la persona que era inmunda, que en este caso que era inmunda decía o impura, cuando cesaba de esa enfermedad, tenía que pasar 7 días sin tocar o sin estar con nadie, y después de esos 7 días tenía que ofrecer un palomino como ofrenda de haber sido sana. Pero esa persona tenía que estar como enclaustrada. Esa persona tenía que estar adentro. Esa persona no podía salir. Era una persona totalmente impura o inmunda, algunos libros dicen, algunas versiones de la Biblia. Esta persona de la cual nos habla la Biblia dice que hacía 12 años que había o estaba sufriendo por eso. Y que había, dice, malgastado todo. ¿Por qué? Porque habría ido de médico en médico, de médico en médico, y nadie pudo solucionar el problema de salud físico que ella tenía. Así que lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que no había cura para su enfermedad.
La palabra del Señor nos está diciendo de que no había remedio para su enfermedad. Malgastó lo que tenía. Y lo que quiero decirte en este tiempo también, por eso te hablaba de que hoy vamos a hablar mucho de lo que significa Jesús. Lo que quiero decirte es que tampoco hay cura y tampoco hay remedio para lo que significa el pecado. En el mundo no vas a encontrarte con algo que limpie el pecado. En el mundo no te vas a encontrar con algo que te saque la carga del pecado. En el mundo no te vas a encontrar con algo que te aliviane el dolor que te genera el pecado. No hay remedio. No hay una educación que te saque el pecado. No hay un oficio que te saque el pecado. No hay un nivel de gente que te saque el pecado. No hay nada que te saque el pecado si no es Jesucristo. Y es a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces lo que quiero comentarte es que muchas personas, así como esta mujer del flujo de sangre, van por el mundo cargando pecados y tratando de alivianar culpas, tratando de poder limpiar mentes, tratando de sentirse mejor, pero el pecado cada vez lo va haciendo sentir peor. Y buscan en un lado y buscan, y no hay remedio para eso. No hay algo que puedas tomar que te alivie la conciencia. No hay algo que puedas hacerte para sentirte mejor cuando una vida está en pecado. Cuando una vida está en pecado, podés estar rodeada de lujos, podés estar rodeada de los mejores manjares, pero interiormente no estás bien. ¿Por qué? Porque el pecado te va consumiendo. El pecado te va matando, el pecado te va haciendo sentir cada vez peor. Interiormente es como que te va enclaustrando. Esta mujer estaba en un claustro, estaba encerrada en una enfermedad. Y nosotros podemos estar encerrados en un claustro que se llama pecado. ¿Cuántas personas quieren salir? ¿Cuántas personas quieren sentirse mejor? ¿Cuántas personas quieren sentirse aliviados? ¿Cuántas personas alcohólicas quieren sentirse mejor y no pueden porque en su interior el organismo le está pidiendo en forma permanente que lo alimente con el alcohol porque no se puede sentir parado si no toma alcohol? He conocido gente alcohólica que hacía filetes en los camiones. Y cada vez que quería hacer algo para que su pulso le salga bien, tenía que estar borracho. Era la única forma de que porque su cuerpo estaba tan embebido en esto, estaba tan consumido en alcohol, que necesitaba el alcohol para estar bien. Cada parte de su interior necesitaba alcohol. No había otra forma de que pueda estar bien. Y quería salir. Como seguramente puede haber personas que estén mirando y que estén sumergidos en eso y quieren salir, pero el organismo se lo sigue pidiendo y no lo pueden dejar y quieren salir y no pueden. Y buscan y no pueden. Conozco gente drogadicta, gente que consume, que hablo con ellos y quieren salir. Y le creo que quieren salir, pero no pueden salir. En algún momento vino a la iglesia, hace mucho tiempo, una chica, una mujer, y nos pusimos a charlar. Y cuando empezamos a hablar, me dijo que ella venía de un mundo promiscuo, que el Señor la había libertado. Gloria a Dios que la libertó. Pero ¿cuántas personas pueden haber que quieren salir de ese mundo de promiscuidad y no pueden? Y siguen cargando el pecado, y siguen cargando el pecado, y quieren salir y no pueden, y cada vez se encienden o se meten más en ese barro, en la inmundicia. No hay un remedio para el pecado en el mundo. ¿Cuántas personas hay que están cargadas de odio y quieren dejar el odio y no lo pueden dejar? ¿Cuántas personas están cargadas de amargura y quieren dejar la amargura y no la pueden dejar porque no saben cómo hacer para sacársela de encima? Y siguen viviendo con esa amargura que los ata y los mata. Y lo peor, que terminan generándole enfermedades físicas en el cuerpo. ¿Cuántas personas hay que quieren amar y no pueden amar? ¿Cuántas personas hay que quieren abrazar y les cuesta y se sienten atados y quieren y no pueden? El pecado te ata,
El pecado te encajona, el pecado te cierra, el pecado no te deja vivir, el pecado te asfixia, el pecado te mata, el pecado te trae enfermedad y el pecado te lleva a la muerte. Por eso no hay cura, no hay un remedio, no hay una marca de remedio. Lo único que existe para el pecado se llama Jesucristo y es el trabajo que el Señor hizo en la cruz del Calvario para que vos y yo podamos tener en este tiempo salvación y perdón, dice la Biblia, de todos nuestros pecados. Por eso tenés que entender lo que significa ser el Evangelio, lo que significa ser evangélico. Tenés que entender que vas a poder golpear, que vas a querer salir y solo tal vez te cueste. Tenés que entender en este tiempo que no hay algo que te saque el asfixiante mal del pecado. Lo único que te lo saca de encima es Jesús, es ese nombre. Y te estoy hablando de Jesús, te estoy hablando de aquel que pagó por vos y por mí en la cruz del Calvario, aquel que no tuvo por qué haber sufrido, pero vino para eso, para llevarse en él todos tus pecados y todos los míos. Y no hay otra forma, no le des vuelta, no vas a poder alivianar tu mente. Conocí gente que me decía, llega el sábado y voy a un cine a la mañana y salgo de ese, voy a otro, y salgo de ese, voy a otro, y salgo de ese, voy a otro. Dice, llego a la noche peor que como arranqué y no puedo sacar todo lo que está dentro. Lo único que te saca eso que está dentro, que te hace estar mal, que te hace compungir, que te hace llorar, que te hace sentir solo, que te genera vacío, se llama Jesús. No hay otro nombre. La palabra del Señor dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y tenés que creerlo y tenés que entenderlo. Por eso te hablaba al principio de la fe. No podés creer si no tenés fe. Y tenés que amarrarte de la palabra, de lo que está dicho, para que así como en esta mujer, de un segundo para el otro, tu vida pegue un vuelco. Eso es lo que le pasó a la mujer. La mujer se estaba muriendo. La mujer se atrevió a acercarse, la mujer se atrevió a tocarlo y en un segundo su vida fue totalmente cambiada. El Señor hizo una declaración y ¿sabes cuál es la declaración? Que Él no vino a condenar al mundo. ¿Y por qué te quiero hacer esta aseveración en esta mañana? Porque es importante que lo entiendas. Yo te puedo compartir esto del pecado, pero el Señor no me pone para juzgar el pecado. El Señor no nos pone como ministros para juzgar a aquellos que pecan. El Señor nos pone para compartir la palabra del Señor. Y sabes que no hay nada, mirá lo que pasa en este caso. La mujer se acerca, se atreve a tocar el borde del manto del Señor Jesús. Lo que quiero que sepas y que entiendas es que en este tiempo no te podés acercar a otro. Vos podés venir si querés y podés abrazarme. Vos podés ir y abrazar al pastor Anacondia y no va a hacer nada tampoco. Podés abrazarlo al pastor Freisa, no va a hacer nada tampoco. Te hablo de esto porque son pastores reconocidos y de renombre. No van a hacer nada porque en ellos no hay nada. Vos podés ir a una iglesia católica, podés ir a una catedral, podés abrazarte o arrodillarte a besarle la mano al Papa y no van a poder hacer nada sobre tu pecado. ¿Por qué? Porque el Señor dice que cuando la mujer se acercó, el único que pudo hacer que su conciencia y su cuerpo sean diferentes fue el Señor Jesús. ¿Y qué hizo? Fue tocarlo a Él. Entonces en este tiempo lo que quiero decirte es eso. No toques a otro, no busques en otro, no le hagas culto a otros. Es Jesús, es Dios, es Él el que te va a hacer solucionar el problema, es Él el que te va a sanar, es Él el que te va a libertar, es Él el que te va a restaurar. ¿Por qué? Porque es Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra, en quien podamos ser salvos. Por eso muchos nos equivocamos, por eso muchos corremos atrás de los hombres. Y la palabra del Señor está esperando que podamos correr detrás de Él, porque Él es el autor y es el consumador de la fe. Por eso tenés que tener claro en este tiempo y necesitamos llegar con un mensaje claro para que la gente entienda que no es tocando a un hombre, que no es besando la mano de un hombre, que no es abrazando a un hombre, que simplemente recibiendo al Señor Jesús y haciendo su voluntad, lo que va a hacer que tu vida en un segundo y de un segundo para el otro genere los cambios que tiene que generar. Pero es Jesús, no hay otro.
No hay otro. Y podés buscar, pero no va a haber otro. No va a haber otro remedio para lo que te pueda estar pasando que no sea Jesús. Y tenés que entenderlo en este tiempo. Predicamos de un Cristo que está encima de todo esto. Predicamos de Jesucristo que está encima de las necesidades. Predicamos de un Cristo que está por encima de lo que es alcoholismo, de lo que es drogadicción. Predicamos a un Cristo que está arriba de lo que es el odio, de lo que es el rencor, de lo que es todo eso que te hace mal en el corazón. Porque el Señor está por arriba y es el que sana, el que perdona, el que liberta. Encontré algo que me encantó y te lo quiero compartir para que veas en el Dios que creemos. ¿Quién es Jesucristo? Mirá qué dice. Este pastor, el que lo escribió, o de donde lo sacamos, dice Génesis, que Él es nuestro creador, el arca de Noé, el cordero de Abraham, el sueño de José. En Éxodo es el tabernáculo y también el sacerdocio. En Levítico es el pacto palestino. En Números es la nube de día y el fuego de noche. En Deuteronomio es el ojo, es el justo. En Josué el cordón rojo, el libertador. En Jueces es la quijada del asno. En Primera y Segunda de Samuel es el dulce cantor de Israel. En Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas es el templo y el lugar santísimo. En Esdras y Nehemías es la restauración, en Job es la paciencia, en Salmos es un poeta, es el pastor, en Proverbios es la sabiduría, en Eclesiastés es el predicador, en Cantar de los Cantares es la rosa de Sarón y el lirio de los valles, en Isaías su nombre es maravilloso, poderoso Dios y príncipe de paz, en Jeremías es el bálsamo, en Ezequiel es el centro de la rueda, en Daniel es la piedra, en Oseas es el que recoge a Israel, en Joel el espíritu derramado, en Amós el reino eterno, en Abdías es el día del Señor, en Miqueas es el milenio, en Sofonías y Ageo es el día del Señor, en Zacarías y Malaquías es el Señor que viene, en Mateo es el Rey, en Marcos el Salvador, en Lucas es el hombre, en Juan es Dios, en Hechos es el Espíritu Santo, en Romano es gracia, Primera y Segunda de Corintios, los dones del Espíritu, en las epístolas es el nuevo pacto, Primera y Segunda de Tesalonicenses es la esperanza bendita. En Primera y Segunda de Timoteo es el pastor, el diácono. En Tito y Filemón la doctrina cristiana. En Hebreos es el sumo pontífice. En Santiago es el sanador. En Primera y Segunda de Pedro es la sangre preciosa. Primera y Segunda y Tercera de Juan es el amor. En Judas es fe. En Apocalipsis es la visión, la iglesia, los 7 sellos, el coro de ángeles que canta aleluya y la nueva Jerusalén. ¿Qué me está queriendo decir, pastor, con esto? Lo que te quiero decir es que no importa cuál sea tu problema en esta mañana, lo que te estoy diciendo es que para tu necesidad y para tu problema existe una solución y hay un remedio. Y esa solución y remedio se llama Jesucristo, el que hoy vamos a recordar. ¿Qué te digo con esto? Que para la pobreza hay una respuesta y su nombre es Jesucristo. Para el dolor hay una respuesta y su nombre es Jesucristo. Para el problema que puedes estar pasando hay una respuesta y su nombre es Jesucristo. Para el egoísmo, para la ambición, para el dolor, para todo lo que te está consumiendo, hay una respuesta y no hay otro nombre que no sea Jesucristo. Por eso en esta mañana quiero alentarte a que no busques a otro lado, a que no golpees otra puerta y a que vuelvas a poner tu mirada en Él, porque es el único que va a traer salud y sanidad para tu cuerpo, para tu mente, para tu corazón y para tu espíritu, que tantas veces está gimiendo porque se va debilitando en nuestro interior. No pongas tus ojos en otro, vuelve tu mirada a Dios y vas a ver cómo las cosas comienzan a mejorar. ¿Por qué? Porque es el Padre amado que está con los brazos abiertos esperando a sus hijos para volver a abrazarlo y para volver a decirles que los ama con un amor eterno. Por eso le ha prolongado todas sus misericordias. En esta mañana quiero compartirte eso y quiero que entiendas lo que vivió esta mujer. Porque así como está esa mujer, estás vos y estoy yo. En el mismo lugar que ella estuvo, estamos nosotros. En el mismo lugar, en un lugar de necesidad, queriéndonos acercar a Él. Y a veces, como te decía, hay cosas de la vida que te van a impedir que te acerquen. Hay personas que van a impedir que te acerques a Él.
Hay personas que no van a querer que te acerques a Jesús. Hay pastores que a lo mejor te van a impedir que te acerques. Hay sacerdotes que te van a impedir a lo mejor que te acerques. Porque lo que te estoy hablando no es de una religión. Lo que te estoy hablando no es que vayas a una religión a buscar una solución. Lo que te estoy hablando es de Jesús, que es Él el que trae solución. Lo que te estoy hablando es de un nombre. No te estoy hablando de una doctrina. Te estoy hablando de un nombre que es sobre todo nombre. La palabra del Señor dice que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lo que te estoy hablando es de volver tus ojos a Él, a Jesús. No te estoy hablando de que pongas tus ojos en una religión, porque la religión te va a frenar. La religión te va a impedir acercarte a Él. La religión te va a impedir acercarte a Jesús, a que lo conozca como debes conocerlo. Pero es importante que entiendas que no es una vida de religión, es una vida de relación. Es relacionarte con Él, es acercarte a Él, es buscarlo a Él, es abrazarlo a Él, es que te llene Él, es el que te transforme Él. Esta mujer no quería otra cosa, anduvo por todos lados, malgastó, perdió, tiró a la basura todo lo que tenía. Y de última llega el Señor y ahí estaba Él. Pero ¿sabés qué cosa importante? Escucha esto. Cuando se acerca y haciendo esfuerzo entre medio de la multitud que le impedía llegar, logra tocar el borde de la vestidura. Y el Señor se frena y dice, ¿quién me tocó? Nadie se atrevió a abrir la boca. El único fue siempre el atrevido de Pedro. Y le dice, Señor, escúchame, mira todo lo que hay acá. Todo el mundo te está apretando, te empuja, quiere meterse arriba tuyo, te quiere tocar. Y yo dice, ¿quién te tocó? ¿Te das cuenta que todos te están apretujando? Y él dijo, no. Alguien me tocó. Lo que yo sentí fue algo distinto. Porque de mí salió poder. Alguien estaba necesitando algo diferente. Esta mujer quedó al descubierto. ¿Te acordás lo que te dije, lo que significaba el flujo de sangre? ¿Cómo decir delante de multitudes lo que ella había vivido? Pero sin embargo tuvo la fuerza para decirle, Señor, yo te toqué. ¿Sabes lo que le dijo el Señor? El Señor se da vuelta y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ella fue a buscar sanidad. Ella fue a buscar la solución a su problema físico. Ella fue porque tenía una dolencia, porque estaba con hemorragias, perdía sangre. Y el Señor no solamente le entrega la sanidad, sino que la rescata y la hace su hija. ¿Sabes qué hizo? Es como que la sacó del mundo de las tinieblas y ahora Él se consideraba su padre. Tal vez te suene medio raro esto. Te quiero hablar de lo que es la paternidad espiritual. Ella fue a buscar sanidad y el Señor termina diciéndole hija. ¿Sabes lo que significa que el Señor sea tu papá? ¿Sabes cuando vos te entregás y el Señor comienza a ser tu padre? Cuando vos lees la palabra del Señor y entendés todo lo que el Señor te prometió al ser su hijo, te vas a dar cuenta lo que significó para esta mujer que Él la llamara hija. Hace muchísimos años, muchísimos, hubo un joven que tal vez malgastaba su vida en su juventud.
Pero en un momento también tuvo necesidad y se acercó al Señor Jesús. Y tuvo ese encuentro con el Señor Jesús. Y entonces en ese encuentro también el Señor lo declaró como su hijo. Y entonces él sintió que ahora tenía a Dios como su padre. Y entonces se tomó fuerte de la palabra del Señor. Y en un segundo, como en esta mujer, su vida fue transformada. Sus padres fueron transformados. Sus hermanos fueron transformados. Empezó a crecer en el camino del Señor. Y se empezaron a cumplir en él todas las palabras. ¿Por qué? Porque hubo una persona que se acercó. Porque hubo una persona que le reconoció. Porque hubo una persona que ante una necesidad tuvo un encuentro personal con Dios. Y si hoy estoy arriba de este púlpito es como consecuencia de aquel llamado de ese muchacho. Porque ese muchacho fue Rafael, fue mi papá. Y como se entregó, las palabras empezaron a cumplirse, de que iban a ser bendecidas sus generaciones. Y entonces lo que te digo es que a través de ese encuentro de hace muchísimos años atrás, con el Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor le atestiguó, toda tu familia va a ser salva y van a ser benditas en ti las generaciones. Y entonces hoy me estoy sobre este púlpito por el pacto de Él y porque en algún momento yo le acepté al Señor Jesús también en mi corazón porque la salvación es personal. Pero Él cargó una palabra que va de generación en generación y entonces yo atestiguo esa palabra porque también es para mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de sus hijos. ¿Por qué? Porque creo en la palabra que el Señor nos ha dado. Entonces la fe lo que hace es que creas en momentos complicados, en momentos difíciles, que te tomes de la palabra del Señor y que aunque venga lo que venga, vos te puedas sostener como viendo al invisible. ¿Por qué? Porque lo que te sostiene es la palabra que ha sido dada y que ha sido marcada y grabada en tu corazón. Por eso esta mujer se acercó a Dios. No tenía necesidad de nada más que de tocarlo. Por eso te decía, pongámonos en el lugar de ella. Si en esta mañana estuvieras en el lugar de ella y te tuvieras que acercar a Dios y tuvieras que tocar el manto de Dios, ¿por qué lo tendrías que tocar? Si el Señor estuviera pasando en medio de la multitud ahora y estamos metidos ahí entre la multitud, ¿qué es lo que haría que llegues a encontrarte la necesidad imperiosa? Que llegues a encontrarte al menos para poder tocar el borde de su vestidura. ¿Qué es lo que te mueve en este tiempo para acercarte a Dios? ¿Qué es lo que te mueve para tener ese encuentro con Dios? ¿Por qué necesitas de Dios? Él es fiel para suplirte todo y en abundancia, y lo creo profundamente. Pero lo que el Señor primero quiere es, hijo mío, dame tu corazón. Cuando le pudiste entregar tu corazón a Dios, cuando le pudiste abrir tu corazón a Dios, y cuando el Señor lo está llenando, puedes tener en fe la plena convicción de todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él te lo dará. Por eso es importante que en esta mañana nosotros volvamos a recordar el sacrificio. Porque como te decía al principio, muchas veces con el tiempo nos equivocamos. ¿Qué es el valor profundo que tiene el cristianismo? ¿Qué es el valor? ¿Qué es lo más caro? ¿Qué es aquello que hace de mi vida una razón de ser en el Evangelio? Por eso necesitaba compartirte el nombre de Jesús y la fe. Porque con el tiempo nos estamos equivocando. El camino del Señor no son solamente milagros. El camino del Señor no es solo la prosperidad. El camino del Señor no es solamente pedirle que te dé.
El camino del Señor es agradarle, es entender lo que es Él, es el saberte su Hijo y saber que Él te va a proveer todo lo que necesites porque es tu Padre y porque te ama profundamente. Pero no lo busques solamente para que te prospere, para que te llene los bolsillos. No lo busques solamente porque te duele la pierna. Todo eso te lo va a dar por gracia. Lo que tenés que buscarlo es por lo que Él es. Tenés que buscarlo por lo que hizo, tenés que buscarlo porque te ama, tenés que buscarlo porque es tu Señor, tenés que buscarlo porque es tu Dios, tenés que buscarlo porque es tu Padre. Y en el tiempo que lo buscas, desde este punto de vista, el Señor comienza a volcar bendición tras bendición tras bendición. Porque lo único que quiere es bendecirte. Él no vino al mundo a morir en la cruz del Calvario y a enjuiciarte. Él no vino a señalarte con el dedo. Él vino a bendecirte. Y entendés cuando la palabra del Señor dice que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Lo que te está diciendo es eso. Lo que te está diciendo aquellos que están en necesidad. Lo que te está diciendo aquellos que pueden estar en alcohol o en prostitución o en drogadicción o que pueden estar sufriendo en su interior determinadas cosas o que pueden estar con envidia o con enojo o con ira. El Señor nos mandó a hablarle y no a decirle o a juzgarle, simplemente a decirle que hay alguien que los ama, que no te vino a señalar, que no te vino a cuestionar, que te vino a decir que te ama y que hay respuesta, que hay solución para el problema. Pero cuando lo buscamos de la forma que lo tenemos que buscar, no cuando lo buscamos porque nos supla lo que nos hace falta, es buscarlo por lo que es Él y todo lo demás te lo va a dar por gracia. En este tiempo volvamos a Él, volvamos a Dios, volvamos a Jesús, volvamos a ese sacrificio en la cruz del Calvario y entendamos que no tenía necesidad de pasar por ahí porque Él no había hecho nada. Él vino a morir por vos y a morir por mí y a quitarnos el pecado, a sacarnos todo ese peso. Ahí en la cruz del Calvario, mientras Él moría, estaba tu nombre y estaba el mío, crucificado con el Señor Jesús. Y a través de su sacrificio, el Señor te trajo libertad y perdonó todos tus pecados. Por eso en este tiempo es que tenés que abrir tu corazón para recibirlo como único y personal Salvador. Y si en algún momento lo hiciste, es volver a entender que lo seguimos a Él no por lo que me pueda dar, sino por lo que es Él. Porque sé que todo lo demás me lo da por añadidura. Te pido que cierres tus ojos un momento y quiero que oremos a Dios. Amado Dios, en esta mañana te bendecimos, Padre bueno. Hemos compartido tu palabra, Señor, y clamo para que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que toque cada corazón, el que nos ayude a entender, Señor, el que nos haga traer a nuestra mente, Señor, si estuviésemos en el lugar de esta mujer. ¿Qué es lo que nos mueve, Señor, a tocar tu manto? Señor, oro para que en este tiempo podamos entender, Señor, que la solución a todas nuestras necesidades, dolencias y problemas tiene un solo nombre y ese nombre es Jesús. Señor, ayúdanos a creer en este tiempo. Señor, ayúdanos a tomarnos fuertemente de tu mano. Señor, a no correr puerta tras puerta, Señor, buscando soluciones que solamente vienen de ti. Señor, clamo para que fortalezcas la vida de aquellos que están escuchando, Señor. Y si hay personas que en esta mañana tienen una necesidad imperiosa o les cuesta creer, Señor, ayúdalos, Señor, en su incredulidad, para que ellos puedan abrir su corazón y puedan volverse hacia ti. Señor, clamo para que perdones, clamo para que restaures, clamo para que limpies y clamo para que hagas nuevas todas las cosas. Señor, gracias por esta mañana y gracias por la bendición de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a pasar en este momento a compartir la Santa Cena y después quiero que juntos tengamos un momento de oración. Y seguramente debe haber muchas personas que a lo mejor sienten que Dios les está hablando en una forma especial. No dejes pasar este tiempo, no dejes pasar este momento, porque sé cuando el Espíritu Santo te habla, sé cuando el Espíritu Santo toca el corazón, sé cuando a veces nos cuesta creer, sé que a veces nos cuesta llegarnos a Él, sé que a veces hay situaciones, personas, circunstancias que nos impiden llegarnos.
Pero si en esta mañana el Señor habla a tu corazón, no endurezcas tu corazón. Abríselo al Señor y permitile que el Señor transforme, como en esta mujer del flujo de sangre, de un segundo para el otro. El Señor puede hacer el mismo milagro que hizo en ella, hacer algo completamente nuevo y llamarte su hijo. Vamos a compartir la Santa Cena y después vamos a estar todos juntos orando a Dios. Vamos a leer 1 Corintios, como siempre lo hacemos. Y como te decía al inicio de este culto, es importante que lo hagamos con reverencia, es importante que el hecho de hacerlo en casa, que no pierda el sentido de lo que significa la Santa Cena. Significa comunión, significa respeto, significa valorar el sacrificio del Señor Jesús. No lo tomes por tomar, no lo tomes haciendo otra cosa, o levantándote, yendo a buscar algo, viniendo, o yendo al baño y después venís y seguís. Es el culto y es el momento de reverencia para que juntos podamos unirnos en el Espíritu y agradecerle a Dios por ese sacrificio que, pasado el tiempo, sigue teniendo poder para cubrir multitudes de pecados y para sanar todas nuestras heridas. Dice la palabra del Señor en capítulo 11, verso 23 de 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Al principio te decía, ¿qué habrá sentido el Señor para que ahí en Lucas nos diga cuánto he deseado comer esta cena con ustedes? ¿Qué sensaciones pasarían por el corazón del Señor? ¿Qué es lo que estaría pensando sabiendo que era la última vez que se iba a sentar con aquellos que lo habían acompañado 3 años y medio, con aquellos que estuvieron junto a Él, a quienes Él le enseñó, los discipuló? ¿Qué pasaría por su mente sabiendo que horas más tarde tendría que pasar por la cruz del Calvario? Pero ¿sabes por qué? En definitiva vino eso. Como te compartía, Él vino a morir y a reconciliarnos con Dios. Él vino a que nosotros volvamos a tener la posibilidad de que todos nuestros pecados sean perdonados. Así lo dice la palabra del Señor, así que tenía que pasar por ahí. Pero después que terminan de la celebración de Pascuas, que fue esa noche, dice que estando alrededor de la mesa con sus discípulos, dice que vuelve a tomar pan. Dice que Él le da gracia y lo parte. Y le da para que coman. Y le dice, tomen, coman. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Vamos a orar. Vamos a agradecerle a Dios por ese cuerpo lastimado. ¿Sabes que la palabra del Señor dice que en ese cuerpo Él se llevó todas nuestras enfermedades y que por sus llagas hemos sido curados? En esta mañana que vas a compartir esto y a lo mejor lo estás ingiriendo con un cuerpo lastimado, con un cuerpo dolido, con un cuerpo enfermo, reclamale salud a Dios. Decirle, Señor, yo acudo a ese cuerpo, porque tu palabra dice que te llevaste todas nuestras enfermedades. Y yo sé, Señor, que en esa cruz también mi enfermedad fue puesta. Por tu sacrificio, Dios, yo reclamo en esta mañana salud. Señor, en el nombre de Jesús, obra misericordia en mi vida. Vamos a orar y después juntos vamos a compartir el pan. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos recordar tu sacrificio. Gracias, Jesús, por hacernos recordar tu muerte y tu resurrección.
Señor, el valor que ella ha tenido en nuestra salvación. Señor, y tu palabra dice que a través de tu cuerpo lastimado te llevaste todas nuestras dolencias y que por tus llagas hemos sido curados. Señor, yo clamo para que si hay personas, hermanos, Señor, hermanas, que en esta mañana comparten este pan, Señor, que simboliza tu cuerpo lastimado y lo hacen con dolor o enfermedad, Señor, pueda ocurrir el mismo milagro que en esta mujer, Señor, que tenía el flujo de sangre, que al instante, Señor, ellos puedan recobrar salud. Señor, dale fe en este tiempo. Señor, aumentale la fe. Señor, clamo para que tu Espíritu Santo obre en cada persona enferma, Señor, y pueda ser un momento, Señor, de salud. Puedas tocarle con salud y puedas revertir así en un segundo la situación de cada vida. Señor, gracias por tu cuerpo lastimado, por tu cuerpo, Señor, lacerado, porque todavía sigue teniendo poder, Señor, sobre nuestros dolores y sobre nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Compartamos entonces el pan. Dice la palabra del Señor que después que cenaron, el Señor tomó la copa, aquella copa que se iba a llamar momento después la copa de la redención, una copa que estaba con vino y que simbolizaba su sangre derramada. ¿Y sabe que la palabra del Señor dice que esa sangre sigue teniendo poder para cubrir multitudes de pecados? En esta mañana vamos a orar a Dios. Vamos a agradecerle porque esa sangre sigue teniendo poder y vigencia para recibir multitud de pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar a Dios. Amado Dios, en esta mañana te agradecemos, Padre bueno, por permitirnos recordar, Señor, en esta Santa Cena del mes de agosto, Señor, tu sacrificio, tu muerte y tu resurrección. Señor, gracias por tu sangre derramada. Señor, gracias porque en ella encontramos cobertura, Señor, y perdón a nuestros pecados. Señor, oro para que en esta mañana esa sangre que sigue teniendo poder y vigencia, Señor, la siga teniendo y podamos recibir multitud de pecadores, Señor, al arrepentimiento y puedas cubrirle y perdonarle, restaurarle, Señor. Gracias porque tu poder no tiene vencimiento y sigue vigente hasta que vengas a buscarnos. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, compartamos entonces el vino. Y ahora sí vamos a orar. Y quiero orar en esta mañana agradeciéndole a Dios por este día, agradeciéndole por su fidelidad, agradeciéndole por la confianza, agradeciéndole porque Él es bueno y porque de verdad para siempre es su misericordia. Agradeciéndole a Dios porque a través del tiempo se cumple su palabra, porque tengo plena confianza en que lo que Él empezó lo termina, porque puedo mirar hacia atrás y ver que Dios ha sido fiel, pero puedo mirar hacia adelante con la seguridad de que siempre lo será, porque puedo sentirme tomado de su mano y porque la fe en su palabra me hace creer profundamente lo que Él me dijo, que si Él me tiene tomado de su mano, ¿quién puede arrebatarme de ella? En este tiempo atrévete a creer, atrévete a confiar, dale valor a ese sacrificio, seguilo a Jesús. Sé que es difícil a veces creerle, sé que es difícil a veces acercarse a Dios. Sabés que a veces, mira qué cosa, ¿no? A veces hasta la vergüenza nos hace o nos impide acercarnos a Dios. Por eso te digo que
lo que para esta mujer del flujo de sangre fue la multitud, para nosotros hoy pueden ser muchas cosas que nos impidan acercarnos a Dios, hasta esto que te cuento, la vergüenza. ¿Qué van a ver? ¿Qué me van a decir aquellos que me ven? Pero en esta mañana atrévete, esforzate, seguí hacia adelante, no detengas el camino, acércate a Dios, volvé a Jesús, tómate fuerte de la mano de Él, atrévete a caminar empujando a esa multitud de cosas que a lo mejor te están impidiendo acercarte a Dios. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir, porque Dios te está esperando, porque te ama profundamente y porque lo único que quiere es hacerte bien. Para eso vino a la tierra, no vino otras cosas. Como te decía, no vino a juzgarte por lo que estés viviendo, por lo que estés pasando. No vino a juzgarte por lo que seas. Él vino a amarte y a decirte que hay respuesta, a decirte que hay salud para tu problema, a decirte que en Él hay esperanza. En esta mañana atrévete a creer y a confiar en Dios. Y si en algún momento por cualquier cosa le diste la espalda a Dios, en esta mañana vuelve a mirarlo. Vuelve a Jesús. Vuelve a Jesús. Comparto mi quebranto. Vuelve a Jesús. No es tiempo para andar sin Él. Vuelve a Jesús. Quiero orar en esta mañana por aquellos que escuchan. Quiero orar por los hermanos de la iglesia, pero quiero orar por aquellos que no conocen a Jesús. O por aquellos que circunstancialmente se encontraron con este culto. O aquellos que a lo mejor porque le dijeron, lo pusieron. Personas que nos conocen, amigos, amigas, quien sea, que en esta mañana estés ahí. Quiero orar por vos. Y quiero pedirle a Dios que tenga misericordia y que pueda esta palabra tocar tu corazón, que te atrevas a confiar y te atrevas a creer y pongas tus ojos en el Dios que suple todas las cosas y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir. Cerra tus ojos, quiero orar por vos un momento y después voy a orar por aquellas personas que no conocen a Dios, para que en esta mañana que hemos recordado esa muerte, ese sacrificio, siga teniendo poder en tu vida y el Señor pueda traer a tu vida salud y perdón de pecados. Amado Dios, gracias por esta mañana, Señor, gracias por este tiempo. Señor, clamo para que bendigas cada persona, cada familia, Señor, que está escuchando este culto, para que tu Espíritu Santo llegue a cada corazón. Señor, para que trastoques las fibras más íntimas en este momento. Señor, para que puedas traer quebrantamiento a través de tu Espíritu Santo. Señor, para que aquellos que se alejaron vuelvan a ti. Para que aquellos que perseveran en tu camino puedan tomarse más fuertemente de tu mano. Señor, y para que podamos entender que lo que nos sustenta en este camino es la fe. Que sin fe es imposible buscarte, agradarte, no podemos creer. Necesitamos esa fe imperiosamente. Y a veces, Señor, queremos creer y nos cuesta. Por eso acudimos a ti. Señor, para que en esta mañana bendigas cada persona, cada familia. Puedas llegarte, Señor, a cada corazón y transformar cada situación. Señor, bendigo a los hermanos de la congregación, sus familias. Bendigo a las personas que no son creyentes, Señor, para que en este tiempo toque su corazón. Bendigo a aquellos que se alejaron de ti para que vuelvan a poner su mirada en ti, Señor, y se tomen fuertemente de tu mano. Señor, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y gracias por llegarte, Señor, a cada familia en esta mañana. Y yo clamo para que tu bendición, Señor, nunca falte de cada hogar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero orar por vos. Si nunca le abriste el corazón a Dios, y a veces desde el corazón decís que querés creer y te cuesta. Y lo entiendo porque a veces es difícil creer. A veces se nos resulta difícil creer en algo que no vemos. Pero sabes que el Señor también dijo que es mejor aquel que cree en lo que no ve. La palabra del Señor dijo, así como vamos a creer en aquello que vemos. En este tiempo atrévete a creer en Dios, el autor y consumador de la fe. Atrévete a creer en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario.
La palabra del Señor en el libro de Romanos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Mañana lo que quiero ayudarte es eso, a que podamos orar juntos y pidiéndole al Señor que nos perdone, que nos restaure y podamos sentir juntos cómo el Señor bendice y transforma nuestra vida. Si nunca aceptaste al Señor y en esta mañana querés hacerlo, oremos al Señor juntos y pidámosle a Él que perdone nuestros pecados y nos haga aceptos delante de su presencia. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias. Señor, gracias por tu presencia, gracias por recordarnos el sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por traernos perdón a nuestros pecados, Señor, y restaurar nuestra vida. Señor, clamo para que puedas, Señor, perdonarnos, para que puedas restaurarnos, para que puedas limpiarnos. Señor, para que puedas escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, nosotros te aceptamos como nuestro único y personal Salvador. Y clamamos, Señor, para que transformes cada una de nuestras vidas y familias y puedas cumplir en nosotros todos tus sueños y propósitos. Señor, ayúdanos a creer en este tiempo y clamamos para que tu Espíritu Santo hable profundamente a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Que realmente puedas experimentar lo que experimentó esta mujer, que en el instante que se acercó al Señor su vida fue completamente transformada y es eso lo que el Señor está esperando o deseando hacer con tu vida. Gracias a Dios por este tiempo. Como siempre decimos, nos cuesta no vernos y anhelamos el momento de hacerlo, pero mientras eso llega nos seguimos congregando en esta forma virtual. Y sabes que el Señor sigue obrando y se sigue manifestando. El Señor nos habla y llena nuestro corazón y se manifiesta en este lugar, como seguramente lo estará haciendo en este mismo momento en tu casa. Oramos para que el Señor te guarde. Si en esta mañana hiciste la oración de fe, aceptándolo al Señor en tu corazón, ahí sale un número de WhatsApp, como siempre comparto. Dirigite a ese número, te queremos ayudar, te queremos bendecir. Queremos entregarte una Biblia si no tenés para que puedas seguir leyendo y compartiendo y si podemos ayudarte para que la entiendas, algo que no entiendas, ahí estamos para bendecirte. Agradecido a Dios por todo lo que está haciendo, agradecido por los testimonios que estamos leyendo, que los hermanos están subiendo a la página, algo que estábamos esperando de poder tener para compartir entre todos lo que Dios está haciendo en este tiempo, felices por el mover de Dios. El mover de Dios no está encajonado, no está encerrado, no está en cuarentena. Él se sigue moviendo y sigue obrando como seguramente lo está haciendo en tu vida en este momento. Te amamos y te bendecimos y declaramos el favor de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.